¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Y bueno, hoy habría que hablar de muchísimos temas, pero no podemos omitir el tema de la semana, la muerte del expresidente Raúl Alfonsín y todo lo que acompañó durante estos 2 días, 2 días y medio. ¿Qué es lo que pasó con Alfonsín para que mostrara un nivel tan ascendente en el 83 hasta la inesperada para algunos, para otros no tanto, victoria en las elecciones del 30 de octubre con más del 51% y bajara abruptamente en el 89 a no más del 3, 4, 5% de las encuestas, porque Alfonsín tuvo esa espectacularidad de descenso. Después del 89, en el 90, 91, 92, si Alfonsín quería ser candidato a algo, no podía. No podía porque no tenía plafón, absolutamente nada de plafón. Era uno de los políticos con peor imagen positiva. Y había gobernado en la época de transición. Muchos veíamos que esto había sido positivo, pero el tema económico lo había destrozado a Alfonsín. De hecho, había argumentos, ¿no? Muchísima gente se fundió durante la época de Alfonsín. Pero bueno, el tema económico es el que lo terminó sepultando. En 20 años, Alfonsín recupera ese liderazgo de político inteligente, estadista, visionario, dialoguista, defensor de los derechos de la Constitución, de los derechos humanos, de la República, de la democracia, de los valores en definitiva. Y muere y es despedido como un prócer. Casi podríamos contarlo con los dedos de una mano. Y no exagero, son muy pocos. Irigoyen, quizá, Perón, Evita y Alfonsín, los que han sido despedidos de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado entonces con Alfonsín en estos 20 años y con el resto de los políticos? Y lo que ha pasado es muy claro. Alfonsín representa, más allá de lo que hizo, lo que hoy los argentinos necesitamos. Esto es lo que necesitamos los argentinos. Un diario de Europa, en su título y en su bajada, especifica que Alfonsín fue el único presidente de la era democrática de Argentina no acusado de corrupción. Y por lo tanto, esto es fundamental. Esto es buenísimo para Alfonsín. Es buenísimo para el radicalismo y también para los argentinos en función de Alfonsín. Pero esto es muy malo para los argentinos en función de todos los que vinieron después. Esto es pésimo. Esta es la imagen que brindamos al mundo. Todos acusados de corrupción y la sospecha de que todos lo son. Lo que necesitamos entonces es que se deje de robar, que se deje en serio de robar. Que no se esté haciendo política para ubicarnos en una posición que nos mantenga con el poder de la gestión misma y vivir pendientes de no perder ese lugar para llenarnos de plata y para tener poder. Y por otro lado, indiquemos de una vez por todas cuáles son las políticas en serio que un país necesita para salir adelante. Y esto Alfonsín también lo tiene. Porque Alfonsín quería llevar la capital a Viedma, porque Alfonsín quería privatizar Aerolíneas y Entel, pero no perder el poder de manejo de las empresas con aquellos 2 proyectos presentados por Terraño y que fueron desaprobados por el peronismo, en su momento aduciendo que tanto Aerolíneas como Entel eran empresas del Estado y eso también era patrimonio nacional. Por lo tanto, no apoyaron el proyecto. También quiso democratizar los gremios y perdió por un voto el de Zapague, el de Neuquén, que se lo diputaban, como acá se diputaban el de Cobos.
Pero Zapac en aquel momento jugó a favor del mantenimiento del status quo, es decir, no toquemos los gremios porque el peronismo, que ya había perdido las elecciones, si pierde con los gremios, pierde todo el poder, porque después el peronismo del 83 fue el poder puro a través de los gremios. De hecho, Saúl y Baldini 14 paros generales le hicieron a Alfonsín. Nunca más en la historia del país hicieron esta cantidad de paros, ni aún con los desprendimientos inverosímiles que llevó a cabo el menemismo, ni con el cierre de YPF, ni con la privatización de aerolíneas, nada ocasionó 14 paros generales, los tuvo Alfonsín. Es decir, la gente se empezó a dar cuenta que lo que necesitamos y lo que queremos lo tiene Alfonsín, o lo tuvo Alfonsín. Y por eso esta reivindicación, y después de haber pasado de un 4 o 5% en el año 91, 92, 93, muere y la gente lo despide como un prócer. Más allá de los defectos que tuvo Alfonsín en su gestión de gobierno, que fueron económicos y que también habrá que analizarlo, uno dice, acá está el que quería el país que nosotros queremos. Y acá está, dentro de este cajón, pasando a la inmortalidad, el político que nosotros queremos. Por eso Alfonsín fue despedido de la manera que fue despedido. Por eso pasará a la historia como un prócer, porque representa lo que los argentinos en definitiva quieren. Ahora bien dirá usted, ¿y qué pasa con los votos entonces? Cuando se vota también se vota con la necesidad del bolsillo y del estómago. Y esa es otra cuestión. Porque una cosa es opinar con el estómago lleno y otra cosa es hacer un análisis cuando el estómago está vacío. Y cuando vamos a los votos, pensamos en lo económico. Y cuando muere un político como Alfonsín, pensamos de otra manera. Por eso Alfonsín representa lo que queremos los argentinos y pasó a la inmortalidad como uno de los grandes presidentes de nuestro país. Gracias.